Yo quiero que aprovechemos el tiempo y vayamos poniéndonos sobre nuestros pies mientras encontramos Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, te damos infinitas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tú habernos traído aquí en esta mañana, por nuestro hermano pastor que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí predicando tu palabra hoy. Te pedimos que tú nos utilices con poder para que tu mensaje pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, que tú hables a través de este siervo, quien me escondo bajo tu cruz, para que no sean mis palabras, sino la tuya, y que tú puedas ayudarnos, Señor, a poder cada día tenerte en primer lugar en nuestras vidas. Derrama una bendición sobre nuestras vidas y aplícalo para cada uno de nosotros. Son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, anoche se llevó a cabo el certamen de belleza Miss Universo 2024. Yo no sé si alguno llegó a ver eso. Donde resultó ganadora Miss Dinamarca, Victoria, el apellido no me lo sé. Y es una gala celebrada en la arena de la Ciudad de México. Y yo me pregunto la gran cantidad de requisitos que tienen que tener estas mujeres para ser seleccionadas. Primero tienen que pasar por un grupo de procesos para ser seleccionadas dentro de sus propios países. Dentro de todos esos concursos seleccionan a una quien va a representar ese país. Y después de ahí viene una competencia entre todas las representantes de los diferentes países, de lo cual resultó ganadora Miss Dinamarca. Hace algún tiempo yo estuve predicando un mensaje con este mismo texto, muchos son llamados y pocos escogidos. El título se llamaba Llamado Escogido, ¿a cuál grupo pertenecemos? Y ahí llegamos a la conclusión de que realmente el Señor llama a muchas personas. Sin embargo, de todas esas que llama, selecciona a unos cuantos quienes van a ser escogidos para un propósito o un fin. Vimos que todos los que han sido escogidos de una manera u otra han sido llamados. Sin embargo, no todos los llamados realmente son escogidos. Y tratábamos en esto si nosotros realmente habíamos sido escogidos o no. Y la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana es levantar la mano. ¿Quiénes de los que están aquí se consideran parte de esos escogidos? Levantar la mano. La gran mayoría, yo creo que todos prácticamente, unos cuantos que tal vez estén tímidos. Sin embargo, la pregunta que nosotros debemos hacernos, si nosotros somos parte de esos escogidos, ¿para qué Dios nos escogió? O sea, porque aquí vemos que se seleccionó Miss Dinamarca, pero hay una agenda que ella tiene que cumplir, donde va a diferentes actividades y representa el país en diferentes actividades que tiene que hacer. Entonces, así mismo como Dios nos escogió, para algo nos escogió, ¿verdad? Entonces, el título de este tema del día de hoy es Escogidos con un propósito. Escogidos con un propósito. La palabra escogido en el diccionario Vine dice que viene de la palabra griega traducida como eclectos, que significa elegir, escoger, escogido, entresacar, seleccionar, elección. A menudo usamos estas palabras en nuestra conversación diaria cuando seleccionamos o escogemos objetos. Por ejemplo, una persona puede escoger a qué universidad quiere asistir, puede escoger qué carro quiere comprar, entonces toma diferentes tipos de elecciones. Una de las frases más comunes que hemos escuchado a lo largo de los tiempos es que Dios tiene un plan para nuestras vidas, o que Dios tiene un propósito para mi familia, para nuestra nación. Dios tiene un plan o un propósito para cada una de nuestras vidas. Y lo creemos, sabemos que es así, lo escuchamos, pero ¿sabemos realmente qué significa eso? Pues entonces yo quiero que ustedes me acompañen esta mañana para ver si descubrimos realmente cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. La Biblia tiene muchos ejemplos donde Dios ha escogido a diferentes hombres y mujeres para un propósito determinado. Y aquí vimos que esa Miss Universo tiene que cumplir con muchos requisitos.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos que Dios exige para seleccionar a alguien o para elegir a alguien? Escogió a Noé para salvar el mundo antiguo del diluvio. Sin embargo, cuando analizamos la vida de Noé, después que Noé construye el barca, se salva él y su familia, llega a tierra, construye un viñedo y se embriagó Noé, a tal punto que se quitó hasta la ropa. Vemos a Moisés, un líder político. Señores, un líder político, el arte del líder es hablar. Moisés tenía problemas para hablar, era tardo del habla y corto de lengua y torpe de lengua. Sin embargo, Dios elige a Moisés para que sea él quien libere su pueblo, el pueblo que él había escogido, de Egipto. 400 años como esclavos. Este país, nosotros tenemos solamente 180 ahora mismo de la esclavitud. Ya nadie se acuerda lo que es ser esclavo. Para el pueblo de Israel, ellos no sabían lo que era la libertad. Ellos tenían 400 años viviendo como esclavos. Eso era lo que ellos vivían. Sin embargo, iba a utilizar a una persona que casi no podía hablar para convencerlos a través del don de la palabra, a Moisés. Y este libera el pueblo. Sin embargo, cuando está en el desierto, ¿qué hace? Golpeó la roca y no pudo entrar a la tierra prometida que Dios le había dado. Escogió también una reina de belleza. ¿Quién fue esa? Esther, también como se vio ayer. Escogió una reina de belleza. ¿Qué sabe una reina de belleza de estrategia para liberar a un pueblo? Nada. Sin embargo, con su belleza pudo cautivar ¿a quién? Al rey Asuero, para liberar al pueblo escogido por Dios. Escogió también a David, ese muchachito pastor, quien derrotó al gigante. Sin embargo, después de ser rey, ¿qué hizo? Cometió adulterio. Cometió adulterio y mandó a matar al esposo de esa mujer para él justificar lo que había hecho, porque era un estratega, a Urías Eteo. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar Juan el Bautista, yendo al Nuevo Testamento, el hombre que bautiza al Señor Jesucristo, ve descender el Espíritu de Dios en forma de paloma y escucha la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin embargo, cuando está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús: ¿eres tú el que debía de venir o esperamos a otro? Pedro, un simple pescador. Los pescadores de ese tiempo no tenían don de la palabra. Sin embargo, este hombre que lo negó 3 veces fue el que le dio las llaves del evangelio para que predicara el día de Pentecostés, donde se convirtieron alrededor de ¿cuántas personas? Unas 3,000 personas vinieron a los caminos del Señor Jesucristo a través del mensaje de una persona que no tiene ese don de la palabra. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Un perseguidor que andaba detrás de los cristianos, cuando iba camino a Damasco, se le aparece el Señor y le dice: espérate, este es el mío. Y sabemos ya la historia de Pablo. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son los requisitos? Yo no lo sé. Dios solamente ve el corazón de cada persona. Entonces, nos muestra las fortalezas y las debilidades de cada uno de ellos. ¿Ustedes saben para qué, mis hermanos? Para que nosotros entendamos de que eran personas comunes y corrientes, como nosotros, que Dios no tiene un patrón como lo tiene el mundo para elegir a alguien. Dios te escogió a ti como tú eres, pero ¿para qué te escogió? Te escogió por un propósito. Y yo quiero que podamos analizar esto. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Por qué razón Dios me escogió? La primera que podemos ver aquí es que Dios te escogió porque quería salvarte. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, en el verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol del vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas personas solamente piensan que había un árbol, sin embargo aquí refleja que hay 2. El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Dios le prohíbe al hombre, le prohíbe solamente uno. El verso 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y sabemos qué pasó ahí. Ellos desobedecieron a Dios, comieron del fruto que Dios le dijo que no comiera. Pero cuando analizamos esto desde el principio de la creación, la intención de Dios siempre fue que el ser humano viva para siempre. Ahora, perdió ese privilegio por causa de la desobediencia a Dios. Y al comer del fruto que Dios le dijo que no comiera, tuvo que sacarlo del huerto. Génesis 3, capítulo 22 y 23. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y que haga y viva para siempre. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué dice Dios? Bueno, el hombre ya es como uno de nosotros, pero ya el pecado estaba en él. Yo no puedo dejarlo aquí y que tome del árbol y viva para siempre. Entonces, lamentablemente, aunque Dios ya tenía su plan, el hombre lo perdió por causa de la desobediencia, tuvo que sacarlo del huerto. Y de ahí viene el propósito por el cual Él te elige. Se origina lo que es el plan de salvación, que la mayoría de los que estamos aquí lo manejamos. Dios crea una estrategia para darle una nueva oportunidad al ser humano de que esté otra vez en sus caminos. ¿Y qué dice la misma palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13? 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. ¿Qué dice ahí? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Dios desde el principio nos escogió para salvarnos. Quiere que nosotros seamos salvos. Y a ti, mi amigo, mi amiga que nos visita en esta mañana, Dios quiere salvar tu alma. Eso es parte de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, nosotros hemos usado mucho este verso en los planes de salvación. Dice, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No fue la voluntad mía, fue la voluntad de Dios. Él fue quien quiso darme la oportunidad para yo estar otra vez con Él. Dios quiere darte la oportunidad en esta mañana de que tú puedas estar en su familia. Entonces, mis hermanos, sabemos que Él nos adopta como sus hijos, nos pone el sello del Espíritu Santo, como lo dice en Efesios 1:13, que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Señor, uno de los planes que Él tiene en nuestra vida es que quiere salvarnos. Escuchamos el llamado a través de Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, Dios te escogió porque quiere salvarte. ¿Para qué más te escogió Dios? ¿Solamente para salvarme? ¿Solamente para yo saber que me salvó? No, Dios también te ha escogido, te ha elegido porque quiere que seas santo. Dios nos escogió porque Él quiere nuestra santidad. En Efesios capítulo 1, versículo 4, miren qué dicen ahí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios quiere nuestra santificación. Dios te eligió, Dios te seleccionó porque Él quiere que tú, mi hermano, mi hermana, seas santo. Él quiere que cada uno de nosotros seamos santos. Como vemos en esta porción, Dios no nos eligió porque éramos santos. Dios nos eligió para que seamos santos. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está diciendo ahí. Dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra en hebreo se traduce santo, significa apartado. Por eso debemos apartarnos de las atracciones del mundo. ¿Cuánto venimos a los caminos del Señor? Tenemos esa batalla. El mundo
y las cosas del Señor. Y Dios quiere que nosotros nos apartemos del mundo. Pero vemos hoy en día como lamentablemente las iglesias cada día quieren parecerse más al mundo. Y queremos adoptar tipo de lineamiento para atraer el mundo. Pero el mundo cuando viene aquí y va a otro lugar o va a una discoteca, no ve la diferencia. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos santos. Que cuando venga la persona al mundo y venga a la congregación pueda ver que haya una diferencia. Nosotros tenemos que traer el mundo, pero no parecernos al mundo, sino que el mundo sea cambiado a través de la iglesia. Porque Él quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos santos. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué Él quiere que seamos santos? Para que nos parezcamos a Él. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que seamos santos en todo, no en algunas cosas, no solamente santos cuando yo vengo a la congregación. A veces nos ponemos el traje de cristiano mientras estoy aquí, pero fuera soy otra cosa totalmente diferente. Y en vez de traer a las personas que están en el mundo, lo alejamos, porque dice, ese que está en el mundo dice, por eso es que yo no soy cristiano, por eso es que no soy cristiana. Entonces Dios quiere que nosotros seamos santos y que dejemos todas esas costumbres que anteriormente teníamos. ¿Por qué Él quiere que seamos santos? Porque quiere que nos parezcamos a Él. Y yo hago la pregunta, ¿qué padre quiere que su hijo se parezca al del vecino? Al vecino. Ningún padre quiere que su hijo se parezca al vecino, al tío, al compadre. Todo padre quiere que su hijo se parezca ¿a quién? A él. Entonces Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Él quiere que tú te parezcas al Padre, no que te parezcas al mundo, como está pasando hoy en día en muchas iglesias. Pero Él quiere que seamos santos. Y Dios desea, así como incluso llegan los padres a ponerle el mismo nombre que ellos. No, porque yo me llamo Juan y los hijos míos se llaman Juan. Y de cariño le decimos Juancito. Porque todo padre quiere que se parezca a Él. Y Dios quiere que nosotros veamos lo que dice por ahí el dicho, que dice, de tal palo, tal astilla. Sed santos porque yo soy santo. Así que no se trata de ser santo porque la iglesia lo enseña o porque nuestro hermano pastor lo predica aquí. Él quiere que seamos santos porque Dios es santo. ¿Por qué Dios nos ha elegido, nos ha escogido? Primero, nos ha escogido porque quiere que salvarnos. Él quiere que seamos salvos. ¿Por qué más nos ha escogido? Porque quiere que seamos ¿qué? Él quiere que nos parezcamos al Padre. Y tú dices, ¿por qué más Dios me escogió? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, para tu vida? Dios te ha escogido porque quiere que tú lleves también ¿qué? Fruto. Juan 15:16. Juan 15:16. Dice así la palabra de Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchas veces nosotros decimos, no, porque yo elegí ser cristiano. Mi hermano, dele la gracia que Dios te escogió. Dios fue que te fue a buscar. Alguna persona por ahí, por el mundo dice, no, porque yo estoy buscando a Cristo. Y Cristo se perdió. El que estoy perdido soy yo. Cristo me encontró. Cristo fue el que salió a buscarte. Cristo es que está a través del Espíritu Santo está tocando tu corazón. Como convence hoy de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Señor te eligió porque quiere que demos ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fruto que yo estoy dando para Dios? ¿Qué fruto estoy dando? Él quiere ver tu fruto, sin embargo,
A la hora, si imagínense si yo partiera de este mundo y el Señor me vaya a medir por el fruto. Y diga, dime, ¿cuál es el fruto que tú estás dando? ¿Qué respuesta le voy a decir a Dios? Entonces, pero Él quiere que demos fruto. Ustedes recuerdan la historia de la higuera estéril. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. 21, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesucristo. Tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí vemos que el Señor viene de la ciudad y va con hambre. Y ve esa higuera ya frondosa, muy bonita, llena de hojas. Sin embargo, dice, esa higuera tiene que tener fruto. Déjame llegar allá y comerme un higo. Pero cuando va, lamentablemente, ¿qué pasó? La higuera no tenía nada. Solamente tenía ¿qué? Hojas. Y el Señor maldijo la higuera. Pero Él no maldijo la higuera porque tenía hojas o porque no tenía fruto. Él no maldijo la higuera porque no tenía fruto. Él maldijo la higuera porque aparentaba tener fruto y no lo tenía. ¿Y qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día? Que aparentamos ser cristianos, pero en realidad no lo somos. Dios quiere que tu fruto sea genuino, no que aparentemos dar fruto. Porque aquí en la iglesia somos muy cristianos. Eso se prueba fuera de aquí, en mi comportamiento, con mi familia, en mi ambiente de trabajo, donde yo me rodeo. Ahí es que yo tengo que dar testimonio de que verdaderamente yo soy cristiano. Ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva. Estuvimos hablando en el Génesis. Cuando ellos pecaron, se cubrieron. ¿De qué se cubrieron ellos? De hojas de qué? De hojas de higuera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en pecado, empiezas a crear una coraza de hojas de higuera para aparentar lo que no estás haciendo. Y muchas veces estamos pecando, estamos desobedeciendo, estamos cometiendo pecado delante de Dios, porque hay pecados que son visibles y hay otros que lo hago yo cuando nadie me está viendo. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a ver a Harry Potter. Harry Potter tenía una capa que se podía esconder y era como de invisibilidad. No sé si llegaron a verlo. Pero normalmente, siempre cuando uno tuvo pequeño, yo no sé si a usted le pasó eso por la mente, yo quería ser invisible. Pero cuando nosotros queríamos ser invisibles, nunca era para hacer cosas buenas, era para hacer cosas malas. Y Harry Potter tenía esa capa y se escondía para poder escuchar cosas a las cuales no estaba permitido que él estuviera en ese lugar. Y muchas veces nosotros estamos en nuestra casa, tal vez prendo yo mi computadora, estoy haciendo cualquier tipo de tarea o trabajo y me sale un link, clic, con una mujer semidesnuda. Mi esposa está acostada, los niños están durmiendo, yo estoy solo y me pongo la capa de invisibilidad y digo, nadie me está viendo, clan, y le doy. Pero ¿quién está ahí conmigo? El Espíritu Santo. ¿Dónde muere el Espíritu Santo? En mi corazón. Entonces, mis hermanos, nosotros nos ocultamos con hoja de higuera, pero por más que intentemos, el pecado siempre saldrá a la luz. Entonces, mis hermanos, debemos de dar fruto genuino. ¿Y cómo podemos dar fruto genuino? Juan 15:5 lo dice ahí mismo. Juan 15:5, vamos a buscarlo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú quieres dar fruto genuino, mantente cerca de ¿quién? Del Padre. Mantente cerca del Padre si quieres dar fruto genuino. No te llenes de hojas de higuera, porque el Señor quiere ver tu fruto. Ahora, cuando yo estoy lleno de higuera y voy enfrente del Señor,
lamentablemente voy a tener una consecuencia adelante, como le pasó a la higuera. Entonces, mis hermanos, debemos de dar fruto, debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué dice el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Que muchos se lo enseñamos a nuestros niños, ¿verdad? Se le enseñamos a nuestros niños el Salmo 1, no lo sabemos mucho hasta de memoria, el Salmo 1. Sin embargo, hay que ver si estamos aplicando. Vamos al Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, ¿qué va a pasar? Prosperará. Entonces, mi hermano, si te quieres mantener cerca del Padre, medita en la palabra de día y de noche, como dice aquí. En la ley de Jehová está su delicia. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, como dice el Salmo 37. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos o hemos sido elegidos o escogidos por el Señor, primero Él quiere salvarte. Él quiere que tú seas santo y quiere que tú des ¿qué? Fruto. Él quiere que tú des fruto. Entonces, mis hermanos, Dios te escogió porque quiere que da fruto. Y ese fruto se hace o se consigue mediante la predicación de la palabra de Dios. Porque cuando está hablando de ese fruto, está hablando de las almas. Él quiere que salgamos a predicar para ganar las almas. Mateo capítulo 3, del 13 al 15. Marcos. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, y que tuvieran autoridad para sanar en enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí estamos viendo de que el Señor Jesucristo dice que subió al monte y llamó o eligió a lo que Él quiso. De ahí seleccionó a 12 y le dio una misión. ¿Cuál fue la misión? Que vayan ¿a qué? A predicar. El Señor Jesucristo dio el ejemplo. Primero Él salió a predicar y después ¿qué hizo? Formó a otros y lo mandó también ¿a qué? A predicar. Nos dejó un ejemplo. Y también en el momento cuando Él se iba, nos dejó también la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él empieza en el 18 diciendo: y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ese que tiene toda la potestad, te eligió a ti, me eligió a mí, para que yo lleve fruto digno de arrepentimiento a través de la predicación de la palabra de Dios. Y tú me vas a decir: hermano, pero es que yo no sé predicar. ¿Y qué yo voy a decir? Cuente su testimonio de cómo el Señor lo transformó. Si no sabe qué decir, cuente su testimonio. El Señor quiere que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y a veces no sabemos, pero ¿y en qué ministerio yo puedo entrar? ¿Qué es lo que voy a hacer en la iglesia? Porque es que yo no sé hacer nada. Todos estamos comisionados para este ministerio, el predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. El Señor quiere, te eligió, eres santo, una nación santa, la iglesia, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió y nos lleva de la mano para que nosotros hagamos ¿qué? Anunciemos las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando comenzamos, levantamos la mano y preguntamos, ¿quiénes de los que están aquí fueron de los escogidos? ¿Quiénes son de los escogidos? Prácticamente todos. Entonces, ya sabemos para qué nos escogió. Nos escogió porque quiere salvarnos. Nos escogió porque quiere que seamos santos y como santos nos parezcamos al Padre. Nos escogió porque quiere que demos fruto y nos escogió para que prediquemos ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre eterno que moras en los cielos, te damos infinitas gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Sabemos que tu palabra ha sido presentada en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte en cada una de las cosas que hagamos. Señor, sabemos que tenemos debilidad, cometemos pecado, hemos fallado delante de ti, pero tú nos has mostrado en tu palabra que tú elegiste hombres y mujeres con debilidades también, común y corriente como nosotros, pero solamente tenían una actitud y era obedecerte a ti por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte, a poder aplicar tu palabra en nuestra vida, que nosotros podamos cada día parecernos más a ti, que podamos dar fruto digno de arrepentimiento, que podamos hablarle a otros de Cristo, que podamos invitar a gente que no te conoce a nuestra congregación para que a través de tu palabra ellos puedan ser transformados. Ayúdame, mi Dios. Sabemos que por más que quiera voy a fallar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero que eso no haga que yo me desvíe del verdadero propósito que tú tienes para mi vida. Ayúdanos a poder confiar en ti, que podamos tenerte a ti en primer lugar. A ti, mi amigo, mi amiga, que nos visitas en esta mañana. Hoy tú decidiste venir a esta congregación y el Señor te está llamando. Te está llamando porque quiere escogerte para darte el primer paso de lo que es el propósito que Él tiene para ti, y es la salvación de tu alma. Él quiere darte la oportunidad de que tú en esta mañana puedas venir a sus caminos, y lo único que tú tienes que hacer es levantar la mano. Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, hijo, hija, yo estoy aquí y te llamo. Abre la puerta y voy a entrar a ti. No te tienes que mover de donde tú estás. Simplemente levanta tu mano y alguien irá donde ti. Si tú quieres que el Señor entre a tu corazón y te dé la oportunidad, levanta tu mano en esta mañana. Hoy es la oportunidad. Nosotros no sabemos qué puede pasar mañana o qué puede pasar ahorita. Simplemente levanta tu mano y di, Señor, yo quiero. Ven a mi vida, transfórmame. Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado, yo sé que no estoy bien, pero con tu ayuda yo puedo mejorar. Oh Señor, sabemos que no podemos convertir a nadie, sino que el Espíritu Santo es quien hace la obra en medio nuestro. Hemos fallado delante de ti, pero venimos en pos de arrepentimiento ante ti, Señor. Si realmente, mi hermano, mi hermana, tú entiendes que tú no estás cumpliendo con el propósito que Dios tiene para tu vida, en ese mismo lugar donde te encuentras, pídele al Señor y dile, Señor, yo sé que no estoy bien. Ayúdame, Señor, a poder honrarte en todo lo que tengo que hacer para ti. Dame la fortaleza y que yo pueda depender totalmente de ti para hacer las cosas que verdaderamente importan. Gracias, Padre, por esta bendición. Son favores que te imploramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.